cosas geniales en nadadores deportivos. Y resulta que aquellos padres que tienen más alfabetización alimentaria son los que planifican la alimentación, los que los niños hacen que rindan más. El papá que sabe qué hacer con la comida es la persona que mejor rendimiento tiene su hijo como nadador deportivo. Yo quería hacer unos caramelos. Que el niño comiera el caramelo y tuviese el hierro en el caramelo, porque me pareció un vehículo más amigable. Es más amigable, pero resulta que hay una legislación venezolana que prohíbe, pero particularmente a mí me parece que la epidemiología es como la piedra angular del tema de salud, porque ¿quién clasifica las enfermedades? El epidemiólogo. Porque la salud pública no es un problema no necesariamente es un problema de salud de dar un medicamento, es un problema de salud de organización, incluso de políticas públicas. A veces tú tienes que sentarte a pensar si esa política pública tiene coherencia y tiene sentido. Desde la Coordinación de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela presentamos... Hey, bienvenidos. Esto es el Backstage Científico, un espacio para visibilizar, documentar y preservar todo el conocimiento de la investigación que se realiza en la Facultad de Medicina de la UCB. Lo llamamos Backstage porque además de hablar, discutir sobre artículos científicos y resaltar su importancia para la sociedad y para la universidad, queremos toda la historia que hay detrás de eso. Queremos conocer todo lo que hay en cuanto a planificar, redactar un trabajo y todo lo que viene después, la publicación, la presentación en congresos, premios, entre muchas otras. Toda historia tiene un protagonista y el protagonista del día de hoy es el profesor Miguel Fernández. Buenos días. ¿Cómo está, profesor? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Todo bien. Muchísimas gracias por el espacio. Y muy agradecidos por tenerlo a usted. Porque hoy rompemos la racha de solamente gente o profesores de las escuelas de medicina y vamos con salud pública. Que muchas veces hay gente que no sabe ni siquiera que existe. Claro, lo que pasa es que la disciplina de la salud pública abarca muchas profesiones, sí. Muchas profesiones y muchas veces subestiman lo importante y lo necesario que es, porque la salud pública no se trata de salvar la vida a una persona, sino a un grupo. A la comunidad, precisamente. Así como el clínico observa signos y síntomas en un paciente, nosotros observamos signos y síntomas en grandes comunidades o pequeñas comunidades. Claro, es una visión interesante. Bueno, a mí me parece apasionante porque por supuesto vivo en el mundo de la salud pública y particularmente en el mundo de los alimentos de manera diaria, y creo que es un camino interesante, por supuesto, como el clínico se entrega a su paciente. Sí, tal cual. Para quienes no conozcan al profesor, él es ingeniero de alimentos realizando varios trabajos de investigación en el área, con diplomado en Administración y Gestión Gastronómica, junto a un diplomado en Finanzas para Gastrónomos. Además cuenta con capacitación docente para educación superior, con magíster en Gestión para la Innovación Tecnológica, y aunado a eso realizó un curso de ampliación medio de salud pública, es especialista, hizo la especialización en epidemiología y actualmente está en curso su doctorado en salud pública, en conjunto de formación complementaria en las áreas mencionadas. Y entre los cargos desempeñados por el profesor a lo largo de su carrera, resaltamos estos. Actualmente es el director docente del Chef Campus Culinary Institute. Estuvo a cargo de la Dirección de Docencia e Investigación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, encargado a su vez de la edición de la revista del Instituto, la revista Cienciarium. Fue coordinador de investigación y desarrollo para los sistemas agroalimentarios en el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Es profesor instructor. Profesor con escalafón de instructor de la Cátedra de Estadística de la Escuela de Salud Pública y de Informática Aplicada en Tecnología e Higiene de Alimentos de la escuela. Es también coordinador de la Subcoordinación de Investigación de la Escuela de Salud Pública y miembro de la Comisión del Programa del Estímulo al Estudiante Investigador, o PEI. Ahora, profe, para comenzar ya la entrevista, quisiera que nos dé un abrebocas para tanto los estudiantes de
la facultad como para la comunidad sobre qué es alfabetización alimentaria? Fíjate, alfabetización alimentaria no es más que ese nivel de conocimiento que tienen las personas en relación a el manejo de los alimentos. Todo el mundo sabe que es un alimento, pero no todos saben manejar el alimento e incluso hay niveles. Y por eso se habla de alfabetización. La alfabetización no solo se da en libros, hay alfabetización tecnológica, hay alfabetización alimentaria, incluso hay alfabetización en salud. De hecho, la alfabetización alimentaria pertenece a un grupo grande que es la alfabetización en salud. Okay. Porque precisamente nace con la idea de que busquemos soluciones para buscar adherencia a los procesos de las dietas saludables que son complejas para que las personas puedan comer. ¿Qué pasa? Que cuando a ti te dicen, mira, te estás enfermo, usted tiene que comer esto y no debe comer esto, no debe comer esto, te dicen una lista interesantísima de todo lo que no debes comer, pero no te enseñan qué comer y cómo transformar ese alimento. Entonces, claro, la alfabetización alimentaria es una piedra angular, o en algunos países es una piedra angular, donde yo no te voy a decir no comas esto que yo lo otro, sino mira, tenemos este alimento que es la chayota, tú la puedes sancochar, la puedes freír, la puedes hacer esto, y esto te va a dar tales posibilidades. No a lo que se hace habitualmente, que es prohibirle comer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Claro. Y eso, por supuesto, genera cambios importantes. A mí sí me gusta, porque pertenezco al mundo de la gastronomía, siempre respetar el plato. Para mí la reivindicación del plato como elemento fundamental del hecho alimentario es vital. Pero el plato, ¿se refiere a algún plato de comida o al plato físico? El plato físico. O sea, en este momento donde nosotros vivimos de aquí para allá, de allá para acá, terminamos comiendo en una viandita, terminamos comiendo en una escudillita. Yo lo digo medio en broma, pero también medio chocante. Les digo, los animales son los que comen en peroles. O sea, nosotros no tenemos por qué comer peroles. O sea, claro. que cuesta agarrar un plato, sacar las cosas que calentaste en el topper y ponerlas que se vean bonitas en un plato y comer en el plato. Claro. Esa reivindicación la necesitamos, porque el hecho alimentario no es solamente por nutrientes. Y es el problema que tenemos con la alimentación, que al final pensamos que la alimentación es funcional. Y resulta que la alimentación no es funcional, la alimentación es funcional, emocional, política. Bueno, de hecho lo llamamos hecho alimentario precisamente por eso, porque hay gente que se castiga, se autoflagela con comida, hay gente que se gana premios con comida, y entonces esa reivindicación de ese plato, que pudiésemos llamarlo el espacio de la mesa también, pero tú a veces no comes solo, no comes acompañado, comes solo. Entonces, ¿por qué no comer en un plato que se vea linda la comida? Porque si tú estás enfermo tienes que comerte un pedazo de milanesa terrible sobre un plato con unos vegetales majados terribles sobre un plato. Tú puedes crear desde lo saludable cosas lindas y cosas agradables, y además de eso que esa experiencia no sea solamente funcional. Claro. Ahora, profe, quisiera contarnos un poco sobre su historia, o sea, su paso a través de la ingeniería en alimentos y luego cómo fue el salto, bueno, no tanto salto sino incluir, porque al final incluyó la epidemiología en su formación. Bueno, lo que pasa es que es una historia simpática, pues yo en algún momento quedé cesante. Yo fui ingeniero de alimentos de planta, de esos que trabaja a medianoche en una planta de alimentos y ve cómo pasan latas y ves cómo llenan peroles para el comercio masivo. Y en algún momento quedé cesante, pues quedé sin empleo. Y una muy buena amiga me dice, Miguel, para que no estés sin hacer nada, ven y acompáñanos aquí en la Escuela de Salud Pública. Yo sé que tú fuiste preparador de informático en la universidad. Y de repente nos ayudas aquí un tiempo, mientras consigues un trabajo mejor. Y bueno, tengo 25 años. Ese pequeño favor, que es bien interesante. Claro, como ingeniero de alimentos, sí, siempre he tenido
siempre he tenido la curiosidad de la alimentación segura, que es algo que te lo enseñan como ingeniero de alimentos, que tú tienes que garantizar que ese alimento que consumen las personas sea seguro y que el acto de darle comida a alguien es un acto de poder, porque esa persona te está dando el poder de su salud. O sea, en ese momento en el cual tú eres cocinero y tú le diste el plato, o eres ingeniero de alimentos y le diste esa lata o ese perol de leche a la persona, en ese momento te están cediendo poder. Te están cediendo poder porque tú les estás dando algo que debe ser saludable. Entonces uno debe ser honesto y tiene que darle buena comida y tiene que darle alimentos que no te vayan a dañar. Y el problema que tenemos ahorita es la satanización de muchos alimentos. Y lo llamo satanización porque sí es cierto, hay algunos alimentos que pareciere que tienen relación con algunas enfermedades, pero para eso hay instituciones que se encargan de fiscalizar, de controlar y de mantener las cosas en su debido lugar, ¿no? Sin necesidad de satanizarlo y decir, mira, esto hace daño, te vas a morir, ¿no? Así como las recomendaciones pertinentes según el contexto. Claro. Porque no es lo mismo, bueno, justamente lo que estábamos comentando hace un momento de la leche, estoy tomando ahorita un café con leche descremada, deslactosada. Entonces lo hago porque en mi núcleo familiar hay una persona que, bueno, tiene síntomas y ha tenido síntomas de intolerancia a la lactosa, a lo que el profesor me dice. Claro, la pregunta es cómo se hace la leche deslactosada. La leche deslactosada, los amigos de la industria láctea agarran y utilizan una enzima que se llama lactasa, que es muy similar a la que tenemos en el estómago. Entonces la ponemos en la leche, eliminamos la lactosa de la leche y bueno, tú te tomas esa leche sin lactosa. ¿Qué pasa? Que tú en tu estómago tienes esa lactasa y todas las personas del planeta, hombres y mujeres, en algún momento de la vida dejan de producir esa lactasa porque no consumen leche o porque no hace falta o porque ya pasaste los 45 años y ya tú no lo requieres. Entonces, si tú adelantas ese proceso de tomar la leche sin lactosa, tu organismo va a decir, mira, vamos a dejar de producir esta enzima, total, no lo necesitamos. Claro. Entonces, básicamente estoy induciendo a mi cuerpo a dejar de producir la lactosa. Bueno, pero Entonces, nosotros los adultos también no tenemos la necesidad. De hecho, la recomendación es incluso nosotros después de los 35 años no consumamos leche completa. Deberíamos consumir nada más leche sin grasa. Precisamente por un tema de salud cardiovascular. y en cuanto a la epidemiología, ¿cuál fue la causa? El detonante. Sí. Fíjate, cuando yo empiezo a dar clases de informática, a unos niños que necesitan conocimientos serios de estadística, incluso de bioestadística, que no es, la bioestadística no fue precisamente la que yo estudié en la universidad, porque bueno, yo vengo de las ciencias del agro y del mar y ahí nos enseñan estadística normal, no bioestadística como una ciencia biológica, pero uno hace las adaptaciones y empieza a estudiar en esa búsqueda de conocimiento para poder generar los espacios. Me di cuenta de que tenía un requerimiento. Y ese requerimiento para poder cumplir con las necesidades de los estudiantes era estudiar epidemiología o estudiar salud pública. Y comencé a hacer el curso medio de salud pública, donde me enamoré de la epidemiología como proceso. Claro, este enamoramiento de la epidemiología tampoco fue gratis. Pues no fue gratis, ¿por qué? Bueno, porque mi padre es epidemiólogo, el doctor Mariano Fernández padre, y bueno, mi hermano mayor es epidemiólogo, que es el doctor Mariano Fernández hijo. Entonces, vivo en un núcleo familiar donde los epidemiólogos es normal y discutimos temas de epidemiología o discutían temas de epidemiología como sobremesa. En el desayuno. En el almuerzo del domingo. Entonces tú dices, bueno, está bien. Bueno, está bien. Natural. Fue un paso natural, básicamente. Fue como Sí. que bueno, ok. No, pero la epidemiología es... Bueno, claro, yo no manejo las otras especialidades ni las otras disciplinas de la salud, pero particularmente a mí me parece que la epidemiología es como la piedra angular del tema de salud, porque ¿quién clasifica las enfermedades? El epidemiólogo. ¿Quién maneja las enfermedades poblacionales? ¿Cómo se disipa? ¿Cómo se estudia la epidemiología? O sea,
que tampoco es que, no voy a decir que las demás disciplinas no sean maravillosas, pero desde el punto de vista del requerimiento, la epidemiología requiere de más personas, incluso requiere de más personas y de más disciplinas. Sí. Cuando yo hice epidemiología éramos 16, de los cuales 14 eran médicos, un contador y yo. Entonces había un contador que no era el primer contador, porque hay varios contadores, y yo como ingeniero creo que era el tercer ingeniero que había pasado por esas aulas. Entonces tú dices, wow, ¿por qué no están todas las disciplinas en este mundo de la epidemiología o en este mundo de la salud pública? Porque se requiere, porque la salud pública no es un problema no necesariamente es un problema de salud de dar un medicamento, es un problema de salud de organización, incluso de políticas públicas. A veces tú tienes que sentarte a pensar si esa política pública tiene coherencia y tiene sentido. De hecho, ahorita yo estoy discutiendo con algunos alumnos míos el tema de la nueva pirámide de los Estados Unidos, que eso es un problema de Estados Unidos porque es su pirámide. Nosotros tenemos nuestro trompo, que también hay que analizarlo, ¿no? Por supuesto. Pero esta nueva pirámide, bueno, nos hace pensar un bojote de cosas y nos da espacios para la discusión y para entretenernos tratando de buscar los perfiles de cuáles son las fronteras que tenemos en la alimentación y qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Ok, justamente porque también viendo entrevistas previas, justamente mencionó que había discrepancias con la pirámide invertida. ¿Cuáles son los puntos más importantes que usted, por lo menos comparándola con la población venezolana, discreparía y que ahí realmente sería lo jugoso? Vamos a darle un nombre. ¿Cómo podemos estudiar esos puntos acá? Claro, lo que pasa es que las políticas alimentarias son para un país. Y eso tenemos que tenerlo todo claro. Cuando en Estados Unidos prohíben la tartrazina, por ponerte un nombre extraño, para el amarillo número 5, que no está prohibido en Estados Unidos, tú tienes que pensar en esa población. ¿Y cuál es la razón por la cual esos políticos, en el buen sentido de la palabra, tomaron la decisión de prohibirlo? Aquí la decisión es un tema político. La alimentación en los Estados Unidos es terrible. La alimentación en los colegios en Estados Unidos es terrible. Y ellos tienen años estudiando cómo comen los niños en los colegios, cómo comen los niños, los adultos jóvenes en las universidades. Entonces de repente este cambio radical sea una piedra angular para ellos. Claro. Nosotros tenemos la suerte y la dicha aquí en Venezuela, y hay que decirlo en voz alta, de que nosotros comemos muchos alimentos, muchos más naturales. El tema de los ultraprocesados. Yo todavía a veces me siento a discutir con la gente, pero ¿cuál es ultraprocesado? O sea, ¿cuántos ultraprocesados consumes tú a la semana? Exacto. Eso es mentira. O sea, bueno, yo económicamente no tengo dinero para comerme más de 2 latas a la semana. Una lata si acaso. ¿Cuál otro ultraprocesado puede haber? Leche en polvo. No es ultraprocesado. Bueno, habría que buscar la definición de ultraprocesado. Pero una leche que la deshidrataron y la volvieron polvo, que no tiene más ningún otro aditivo, no creo que entre como ultraprocesado. Ultraprocesado es algo que tiene muchos ingredientes y que fue muy manufacturado. No te puedo negar que la leche en polvo es un alimento muy golpeado no golpeado, bueno, vamos a llamarlo, que tiene trajín, pues. Para el procesamiento. Para el procesamiento, es una leche que viene de la vaca en un proceso, la sacan, la pasteurizan, la concentran, luego la pulverizan. Oye, conlleva una gran cantidad de procesos, y que ese ajetreo, por supuesto, pudiésemos decir que es un alimento golpeado, por llamarlo de una manera linda. Pero eso no quiere decir que sea un ultraprocesado, porque no tiene ningún aditivo extra. Ok. No, es leche en polvo. En cambio, en las latas, sí, depende de las latas, depende de los frascos. Y en Venezuela, de verdad, en términos generales, cuando tú analizas qué es lo que come la gente como ultraprocesado, es muy poco, Sí comemos mucho jamón, y bueno, lo que pasa es que, claro, ahí hay unos temas duros que hay que quitarse del cerebro, de que el jamón tiene que ser de la industria, el jamón lo puedes hacer en tu casa. ¿Cómo así? Tú agarras una pechuga de pollo, la colocas, la alineas muy bien, la marinas por 2 o 3 horas,
la metes en un molde, la aprisionas y la metes en un horno una hora y media y te sale una fiambre que puedes rebanar y que puedes rellenar un pan con pollo natural. Wow. Y igualmente el jamón lo puedes hacer en casa porque la gente hace nada. Al inicio del 1900 hacía el jamón en su casa. Que ahora nos acostumbramos a la industria, claro, y ahí sí es un ultraprocesado. Porque le ponen fosfatos, le ponen benzoatos, le ponen un bojote de sales para conservar, para absorber la humedad, etcétera, etcétera. Ahí sí hay una gran cantidad de elementos que uno tiene que ponerse a pensar. Sí hay alimentos, como te digo, que hay que limitar. El otro tema que aparece allí que me parece complicado, sobre todo para las personas que sufren del corazón, es el tema de las grasas saturadas, que bueno, está chévere porque si tú quieres vivir tu dieta keto aquí en Venezuela, que los que están felices son los de la dieta keto, sobre todo, está bien que pienses que la pirámide invertida te va bien, pero eso no es una dieta para todo el mundo. Además de que fue una dieta creada para niños con requerimientos particulares desde el punto de vista neurológico. Claro. Entonces, yo creo que al final del día hay que esperar un poquitico que nos digan los médicos qué vamos a hacer con esto. Porque ahí sí es individual. Pero desde el punto de vista de salud colectiva, que tú le digas a todo el mundo que tiene que comer más natural y de manera más honesta, yo estoy totalmente de acuerdo. Okay. Yo estoy totalmente de acuerdo con que el plato tiene que tener muchísimos vegetales y que en la medida de las posibilidades no lo hagas. Lo que sí, yo sí creo y lo tengo muy arraigado a la forma de pensar, es que uno tiene que ser natural. Si hoy te provocó consumir una chuchería que está fuera del ranking, eso no quiere decir que lo vas a hacer todos los días, pero cómetela, sé feliz, cómetela, bien. O sea, ¿cuál es el problema con que tú emocionalmente digas, wow, tú necesitabas un pequeño, y más nosotros teniendo unos chocolates tan espectaculares? Todo el mundo dice, Venezuela es el país que tiene los mejores chocolates del mundo. ¿Por qué no vamos a comernos un chocolate? Porque no, pero me va a hacer daño. No, todo lo contrario. Eso sí, escoge muy bien el chocolate. El chocolate tiene muchos compuestos bioactivos, mientras más natural es. También, por supuesto, mientras más natural es, más caro es. Sí. Pero, bueno, a tu esfuerzo. Bueno, incluso es una experiencia muy personal, no es algo que o mejor dicho, sí lo recomendaría que sea de la mano con especialistas, pero hubo un momento en el que yo estaba haciendo mi déficit de calorías y más el ejercicio aeróbico, entre otras. Pero yo siempre tenía dentro de mis cálculos de las calorías en el día los 120 o 105, 150, bueno, 150, 170 porque el blanco tenía más, pero los 150 de mi chocolatico de leche. Bueno, eso es totalmente válido. Claro, no es que no vayas a comerte un chocolate de leche de alguna marca de estas reconocidas, que además son referentes. O sea, yo amo un chocolate Savoy y perdónenme si no puedo dar marcas, pues. No, sí. Y si conseguimos unos patrocinios, mucho mejor. Yo amo, además yo se lo comento cuando estoy reunido con los amigos de Nestlé, yo les digo, para mí es una referencia caminar por el centro de Caracas y comprar recortes de chocolate Savoy. O sea, para mí eso es una referencia de vida. Sí. Además, para mí ese sabor es inconfundible, pero mira, también hay unos chocolates hoy día, unos chocolates bean to bar, ¿okay? que vino una persona chocolatera que se fue, un muchachito en estos días se ganó el tenedor de oro de la Academia Venezolana de Gastronomía, anoche mismo, que él está haciendo tree to bar, o sea, él está agarrando y está sembrando sus maticas de cacao, está tomando el cacao, lo fermenta, lo cuida, y hace una barra de chocolate con unas condiciones que son las mejores y que esos chocolates, por supuesto, tienen su costo porque sin duda alguna ese trabajo artesanal tiene que tener una compensación económica, pero también tiene una compensación desde el punto de vista nutricional, que es una densidad de una cantidad de compuestos bioactivos que hoy día se estudia si ayudan a la proliferación de células cancerígenas, que ayudan a la salud cardiovascular,
Porque bueno, la tendencia en el mundo mundial, como dice mi hijo, en el mundo mundial es precisamente consumir alimentos funcionales, que además de que nos va a nutrir, nos va a generar alguna otra función con algún tipo de enfermedad cardiovascular, cáncer, etcétera, etcétera, como los polifenoles, etcétera, etcétera. Entonces, ese mundo del cacao también está acompañado de esas necesidades, igual que consumir ajo y todas esas cosas que definitivamente nos pueden ayudar de alguna manera. Sería muy interesante en algún momento plantear desde la universidad algún estudio para ir con los puntos importantes de ya sea el trompo, ya sea la pirámide, para atender datos autóctonos. Claro, lo que pasa es que la alimentación es un tema complejo. Sí, abarca muchísimos elementos y muchísimas aristas. Yo te lo voy a poner, por ejemplo, con los alimentos fortificados. Para ponerte un ejemplo que pudiésemos decir un pequeño espacio dentro de esto, que son los alimentos fortificados. Habitualmente en un país hacen serología, es decir, toman sangre y ven cuáles son los requerimientos vitamínicos, de minerales que tiene la población, y se fortifica el alimento basado en ese requerimiento. A esa población se le estudia cuáles requerimientos tiene y se fortifica el alimento basado en esos requerimientos. La fortificación es eso, es incluir en los alimentos... Exacto, vehiculizar en el alimento lo que realmente la población requiere. Ese es un estudio que en Venezuela no se hace desde hace muchísimos años. Y que por consiguiente estamos fortificando porque, quién sabe, por costumbre, porque Dios es grande, porque el mercadeo lo dicta para que se vea lindo. Si hay una fortificación que es totalmente válida, incluso lo he discutido con algunos profesores de la Complutense de Madrid, que tiene que ver con el hierro. El hierro es algo que hay que fortificarlo en casi todos los alimentos, porque además es muy mal absorbido. Sí. Entonces está bien, pero todo lo demás también se requiere, realmente se requiere, no se requiere. Entonces, cuando hablamos de políticas como la pirámide invertida, todo aquello, tú tienes que tener gente estudiando los distintos aspectos. En la actualidad, bueno, mi tesis doctoral parte de la alfabetización alimentaria, y yo con un estudio, con un análisis factorial, verifico, claro, no te puedo dar mucha información porque todavía no la he defendido. Verifico cuáles son los factores que afectan esa alfabetización alimentaria y cómo afectan en la vida cotidiana. Sin embargo, con mis estudiantes, con varios tesistas, hemos estado trabajando con nadadores y conseguimos cosas geniales en nadadores deportivos. Resulta que un niñito de 8 años no toma decisiones de qué va a comer. Las decisiones las toma su papá y su mamá. Y resulta que aquellos padres que tienen más alfabetización alimentaria son los que planifican la alimentación, los que los niños hacen que rindan más. De hecho, los mejores deportistas, casualmente, no sé si es un tema de la muestra o qué, pero resulta que se adapta perfectamente a lo que te estoy diciendo. O sea, el papá que sabe qué hacer con la comida es la persona que mejor rendimiento tiene su hijo como nadador deportivo. Porque resulta que el señor le da tiempo de planificar, el niño llega a los entrenamientos comido, con hambre, con apetito, come lo que tiene que comer antes de nadar y come lo que tiene que comer después de nadar. Es decir, estamos ante una situación, claro, esa es una situación extrema, como son nadadores de alto rendimiento. Sí, exacto. Fíjate que funciona perfecto, entonces igualito nos pasa a nosotros los seres humanos normales. Si yo quiero rendir todo el día, yo tengo que comer bien. Pero para poder comer bien, paso por planificar lo que voy a comer, ver si lo que voy a comer realmente es lo que tiene los aportes que yo necesito para mi día a día, y bueno, tengo que al final medir un rendimiento que sea el adecuado. Y tiene que ver de cómo se modifica el alimento, cuáles son mis competencias. Si medí alfabetización alimentaria en estudiantes de cocina y cocineros,
Y bueno, se ven situaciones muy interesantes que no son precisamente los que comen bien. Bueno, no somos los que comemos bien precisamente, comemos bien porque tenemos otro tipo de satisfacción que es el premio. Para nosotros comer es una cosa, es santo, un premio, una situación que nos genera placer y no temporal, placer y satisfacción, y creamos nuevas experiencias. Pero no necesariamente somos los que mejor abordamos la alimentación saludable, que es lo que queremos al final del día. Pero mide factores de conducta, sangre. Todo. No, bueno, sangre no, porque no es intrusivo, no. Pero sí medimos de alguna manera los parámetros antropométricos, verificamos cuál es la dieta más frecuente que ellos tienen, y temas sociales. Incluso yo abordo un tema que va a ser objeto de otra publicación posterior, que es la autopercepción frente al espejo, que es un tema que resultó ser potentemente estadísticamente hablando. Resulta que los que no se sienten conformes consigo mismos frente al espejo son los que probablemente tengan más problemas con la alfabetización alimentaria y cómo se relacionan con el alimento. Profe, hay un trabajo, de hecho es el título de su trabajo, su primer trabajo de grado, que es factibilidad tecnológica y económica de una planta productora de bebidas refrescantes con hierro biodisponible. ¿Recuerda para ese trabajo cuáles fueron los objetivos y los resultados que se obtuvieron en ese momento? Claro, bueno, el primer abordaje de ese tema fue, yo quería hacer unos caramelos, que el niño comiera el caramelo y tuviese el hierro en el caramelo, porque me parecía un vehículo más amigable, pero resulta que hay una legislación venezolana que prohíbe el uso de fortificación en caramelos y chucherías. Para no promover el consumo. Claro. Que me parece, y bueno, es una ley del año de Pum por la madrugada, o sea, y todavía está vigente. Todavía está vigente. Entonces, claro, al final terminé con una bebida refrescante que está totalmente válido. Y bueno, te puedo contar que a los niños les encantó, bueno, porque era una bebida con sabores fuertes de tamarindo, de toronja, ¿no? Bueno, hay una marca que se consigue en el interior del país que se llama La Ideal. No sé si la conoces o la recuerdas. No. Es una marca muy local en el estado Carabobo, que ellos tienen un refresco de tamarindo, un refresco de toronja. Entonces, claro, con esos sabores fuertes y la fortificación, realmente a los muchachitos les gustó, además de que estaba frío. Y más allá que hace calor. Sí, claro, pero el abordaje de ese trabajo era más tecnoeconómico. Claro. O sea, ahí decir si era rentable o no era rentable. Y el tema de la biodisponibilidad es porque estaba en su forma ferrosa. Tenía una sal ferrosa y al mismo tiempo tenía ácido fólico que ayuda a la biodisponibilidad. Súper interesante. Sí, claro, ahí nunca medimos, como te digo, nunca se mide, sí. Por lo menos nosotros desde la ingeniería de alimentos no hacemos eso. Esto al final entra justamente dentro del tema de la alfabetización. Alfabetización y fortificación. Claro, porque el tema es que nosotros a veces comemos por comer, ¿no? Y bueno, a mí en lo particular el pabellón criollo, cuando me dicen, mira, el pabellón criollo es el ejemplo de la comida venezolana. Bueno, es el ejemplo de comida más desordenada que hay. ¿Por qué? Porque tiene proteínas que están en las caraotas, tiene carbohidratos que están en las caraotas, más carbohidratos que están en el arroz, más carbohidratos que están en el plátano frito y proteínas que están en él. O sea, al final del día no es el más balanceado. El más balanceado de todos los platos que hay. Pudiesen haber más. Sí, está chévere que bueno, esté el dorado de la piel de nosotros en el plátano, el oscurito de la piel de nosotros en las caraotas y el blanquito y el trigueñito de los... Eso está lindo, me encanta, está bien, pero cuando hablamos de densidad nutricional, cuando hablamos de densidad calórica, él no es el plato. No es precisamente el plato, es lindo.
Pero bueno, normalmente los platos emblemáticos venezolanos no son los más... Más bonitos. Sí, no son los más nutritivamente... Empanadas. Las empanadas son complicadas y peor si te la comes con una malta. La malta. Sí, y no tengo nada en contra de la malta, pero es complicado, pues. Por el azúcar. Por la cantidad de azúcar, precisamente por la densidad que ella tiene. Sí deberíamos de incluir un poquitico más de vegetales. Bueno, yo hago un esfuerzo importante con mi hijo, tengo un hijo de 8 años, y tiene un problema importante con el consumo de vegetales que no le encanta. Entonces, claro, los escondemos, le rallamos zanahoria en las arepas, le rallamos remolacha en las arepas y hacemos 20 cosas para que coman más vegetales y más fibra en su inclusión. Y bueno, él ya asume que eso está ahí, pero, eso está allí, pero como no lo ve, como no lo siente. No, y sin embargo él come algunas ensaladas, se las come, no a regañadientes, pero se las come. Pero es un tema que nosotros tenemos que ir enseñando y los responsables somos nosotros los padres, los adultos. Bueno, como usted dice, el papá es el que decide qué es lo que comen los niños. Sí, normalmente el niño, bueno, los niños ya más adolescentes dicen, yo como lo que quiero, pero eso es mentira. Porque el que limita eso es el dueño del presupuesto. Sí. Y el dueño del presupuesto es el que compra las cosas que están en tu casa. Entonces, tú comes lo que quieres dentro de lo que está en la despensa de esa casa. Sí. Y muchas veces hasta más después, por lo menos dependiendo del contexto, pero por lo menos inclusive uno, o sea, yo que ya soy adulto y bueno, he adquirido cierta independencia económica, igualito dependo yo por lo menos de mis papás. No, pero tienes otro tema, que no es una tara, es otro tema que es que tu cultura te hace comer sabores particulares. Tú estás acostumbrado a una forma. Eso te das cuenta cuando te casas. El día que tú te casas, los que estamos casados lo entendemos, te das cuenta de que tu esposa tiene una manera de comer, tiene una sazón en lo particular, entonces tú agarras y haces aquel, a mí me pasa, yo hago un arroz con pollo que para mí eso sabe a gloria, y mi esposa, ay, el arroz con pollo de Zulay, que era Zulay. Claro, tiene la carga afectiva de la nana, de la abuela, más que lo comió durante los primeros 15 años de su vida. Claro. Y tú con 2 añitos, apenas 3 añitos viviendo con esa persona, no le vas a cambiar ese gusto, ese sabor. Y eso es lo que pasa con muchísimas cosas. Aquí nosotros somos muy costumbristas. Sí. Y bueno, nos encantan cosas que nos generen cariño, nos generen afecto. El tema de la sopa. El tema de la sopa es un tema que nos genera cariño, es un alimento confort para colmo. Entonces, cada familia lo hace de una manera, tienen sus propios aliños. El tema de que le piques el cilantro después, que se lo ponga, eso, como te digo, va más allá de pensar en salud o no salud, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que tú tienes que reproducir en el plato saludable, que bueno, yo hoy día lo llamo biohackeo. O sea, es hackear, o por decirlo en un término más moderno, ese plato que es chatarra con algo que nos recuerde algo agradable de la niñez. Porque yo no le puedo poner una salsa de cilantro así espectacular a una hamburguesa. En vez de ponerle mayonesa, salsa de tomate, etcétera, etcétera, que son los que le aportan mayor densidad calórica a una hamburguesa. Tiene sentido. Sencillamente lo que buscamos es hackearlo, o sea, buscar cambiarle la estructura y buscar nuevas identidades. El problema es la economía. Sí, la economía, y que dentro de la economía después es, si se va a introducir desde el punto de vista social, requiere tiempo. Sí, claro, como te digo, volvemos otra vez a la alfabetización alimentaria. Yo de alguna manera propongo que hay 3 ejes fundamentales dentro de ese elemento, y uno de los ejes precisamente es el tema de la complejidad. Y la complejidad como la ve Edgar Morin, o sea, con una complejidad que tiene muchos elementos, y si yo no logro deshilachar esos elementos, no voy a lograr que la comunidad o los grupos de personas organizadas o no
organizadas puedan hacer lo que se requiere para comer más saludable. ¿Cuál es? Y bueno, esta es una pregunta adaptada porque hay una de las personas que nos ha visto y nos ha comentado, nos dijo o nos pidió que a los entrevistados se les hiciera una pregunta en particular. Ella pasó una lista. Dentro de eso estaba, por ejemplo, ¿cuál es el artista venezolano favorito? En este caso lo adapto a ¿cuál es su chef venezolano favorito y su plato típico o no típico venezolano favorito? Fíjate, yo tuve la oportunidad de trabajar con un señor que al principio me pareció muy antipático, porque era un señor muy recto, muy correcto, que es Rubén Santiago. Cuando trabajé con él, lo primero que me dijo sobre lo que estábamos trabajando es que lo que estábamos haciendo era un despropósito total. Entonces, claro, cuando me dice aquello, yo temblé, se me movió el piso, sudé, y dije, ¿y este señor? Pero después, cuando el señor me entró en razón y me enseñó por qué era un despropósito, qué es lo que él estaba haciendo, además era un señor muy estudioso, definitivamente él conocía lo que era el chucho, porque era así, que es la raya, se lo sabía con su nombre científico, que eso no es normal, no es común, ni siquiera es común en los cocineros que manejan ese alimento. Y para mí sí, el pastel de chucho probablemente sea uno de los alimentos más interesantes de la comida venezolana. Y por supuesto, mis estudiantes, a veces yo se los problematizo para ver, mis estudiantes de gastronomía, cómo hacemos para resolver unos problemas de densidad calórica que tiene ese plato, que es duro, ¿no? ¿Qué contiene el pastel de chucho? Para aquellos que no sepan. El pastel de chucho tiene chucho, que es el pescado particular, una especie de raya, tajada, plátano frito, queso, y hay versiones con salsa bechamel o con crema de leche, etcétera, etcétera. Va a depender, o sea... Pesadito. Es strong, pero cuando tú lo tienes en paladar, tú dices, wow. Vale la pena. Vale la pena, porque de verdad es rico. Y es una buena mezcla de sabores, porque tiene desde salado, dulce... Sí, bueno, es parte de lo que nosotros los venezolanos nos gusta, que tenga salado, dulce, picante. Sí. Incluso. ¿Cómo llegó a la comisión del PEI? Ya, bueno, hubo un cambio, una transición fuerte, pero ¿cómo llegó a la comisión del PEI? Fíjate, yo tengo muchísimos años ya en la universidad, 25 años, y la verdad nunca he aceptado compromisos, para ser bastante sincero. Cuando me dicen que pertenezca a la comisión, me pareció simpático porque es algo que me gusta hacer, que es el tema de la investigación. Yo soy investigador hasta para las curiosidades simples de la vida, soy investigador, entonces me sentí cómodo con eso y acepté la responsabilidad. Y bueno, cuando se solicitó igual, mira, ¿quién va a estar aquí en el PEI? Realmente me encantó la idea y cuando volteé a ver quién me acompaña en la Escuela de Salud Pública con esto, evidentemente nadie levantó la mano voluntariamente y dije, bueno, eso es algo que me encantaría hacer y acepté. Esa es la verdad. ¿Cuál ha sido algún elemento a resaltar, tanto bueno como algún error común que vea que hay alguna forma de arreglarlo partiendo de la coordinación de investigación? Yo te voy a confesar que a mí me encanta un estudiante con perfil de investigador. Es más, yo soy de los que dice que los estudiantes tienen que tener perfil de investigación porque esa curiosidad que él debe tener para poder estudiar lo que sea es necesaria. Y aplicar el método científico, por supuesto, va a ser de alguna manera de que exista la metacognición suficiente como para que esa información llegue de la mejor manera posible. Claro, nosotros no podemos andar en la vida con una lupa midiendo cosas todos los días, cada instante, pues no podemos ser investigadores en todo. Sí me parece, por supuesto, que deberían de haber muchos más estudiantes con ánimos de estar en el PEI. De hecho, yo estoy trabajando ahorita para ver si en la escuela tenemos más participantes. Hemos tenido, pero no somos precisamente la escuela que más participación tenga en el PEI, pero tiene que ver también con la dinámica de la escuela. La dinámica de la escuela, nosotros tenemos 6 carreras,
Muchas de ellas apenas hace poco tiempo dejaron de ser técnicas para ser licenciados. Hay una visión allí que tenemos que ir mejorando. Y el régimen anual hace que, por ejemplo, en carreras como fisioterapia, tengan que empezar desde segundo año, y a veces el muchacho en segundo año está como muy jojoto para decir, mira, yo quiero investigar, yo quiero hacer esto, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que sí es un trabajo que se puede hacer, es una apuesta. Es una apuesta que se debe hacer, además de que se están haciendo trabajos muy lindos en la escuela. Bueno, yo no voy a vender mi escuela como la mejor, pero lo tienes que hacer. No te lo voy a vender porque yo soy de los que dicen que tienen que haber indicadores. O sea, bueno, en el mundo de la gastronomía me pasa y me genera ruido porque ¿quién es el mejor cocinero? Aquí nadie concursa para decir quién es el mejor cocinero. No hay concurso, no hay un baremo, no hay... Sí, hay unos muchachos que le dan hay unos cocineros excelentes que se le da su tenedor de oro, etcétera, etcétera. Pero piensa que entonces eso es más por tema de fama más que por... Claro, es más un tema de fama, pero hay unos indicadores que son muy de universidad, que es el número de graduandos. Nosotros llenamos el aula magna solitos la Escuela de Salud Pública, tranquilos de la vida, con nuestros graduandos en algunos momentos. Es decir, hay un trabajo que se está haciendo y yo sí creo que, por supuesto, hay muchísimas cosas que mejorar, pero la Escuela de Salud Pública tiene muchos matices que no tienen las otras escuelas. Primero, las 6 carreras que ya allí no tiene comparación con las otras escuelas, porque la escuela de medicina dan medicina. En la escuela de medicina solo se gradúan médicos, en cambio en la escuela de salud pública se gradúan los inspectores de salud pública, los informadores de salud, los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, los imagenólogos y los técnicos cardiopulmonares. Además de eso tenemos maestrías y tenemos un doctorado. Okay. Es decir, es una situación compleja. Y sí hay indicadores que dicen que el trabajo que se hizo, estos señores que crearon esta escuela, es un trabajo totalmente válido. Sí se podría plantear alguna visita, por lo menos yo sí quería ir tanto a las escuelas, hablar con los centros de estudiantes de las distintas escuelas, para hablar por lo menos primero, segundo año, tercero, y reforzar, y bueno, ir hasta allá para presentar el programa. Porque si bien actualmente sí ha tenido mayor visibilidad dentro de los estudiantes, por lo menos hablando desde mi escuela, sí es verdad que, y esto yo lo veía desde pregrado, porque yo me gradué en el 2022, y tengo compañeros que se enteraron del PEI el día de la graduación. Entonces entonces en parte por eso, es una de las razones por las cuales también estoy aquí es para justamente tratar de impulsar esto desde la coordinación hacia las distintas escuelas, porque esto es un recurso importantísimo y una herramienta para el estudiante invaluable, tanto desde el punto de vista como herramienta para su trabajo, como para su perfil de egresado. Bueno, la actual coordinadora, o sea, la actual miembro de la coordinación es la profesora Diana Camargo. Y los dos, de alguna manera, bueno, nos manteníamos en comunicación y estamos tratando de generar cursos, talleres con estudiantes para generar ese espacio de discusión de por qué no comenzamos en segundo año a hacer una investigación. Tienes 2 años para poder tener todas las credenciales y todo, y romper ese esquema de que no tengamos personas allí. Pero como te digo, es un trabajo que no es tan sencillo. Es súper de hormiguita, exactamente. Como que dice, totalmente. Sin embargo, yo creo que este año vamos a romper con esa. Tenemos planificados unos cursos de Normas Vancouver, tenemos planificados unos cursos para estudiantes, con estudiantes, sobre temas de investigación. Entonces, yo soy de los que dice que no hay que mojar, pero sí hay que empapar. Hay que ir poco a poco, pero metiendo la cizaña, metiendo la semilla del mal en el buen sentido de la palabra. Sí, claro.
No, y profe, ¿sabes que también se podría aprovechar de la estadística? Y esto, tanto en pregrado como en posgrado, porque vemos, o sea, he visto, claro, no es que yo sea el más ducho en estadística, ni mucho menos, pero uno ve muchas veces cuando planifican los trabajos, no toman en cuenta la estadística y cuando llegan con los datos para procesarlos, no saben qué pruebas utilizar, no saben qué cuadros en qué gráficos plasmar los resultados, y siento que eso sería un punto que se... Lo que pasa es que la estadística, lo que pasa es que la manera en la cual aprendemos la estadística es muy antipática. Sí. Te lo digo porque cuando yo era estudiante de ingeniería me parecía antipatiquísimo. Tú decías, bueno, y este señor, además de que no era que no era agradable, era un señor chévere, pero llenaba el pizarrón de números y yo decía, pero este señor no tiene más nada que hacer en la vida. Entonces, no sé, tú decías, bueno, pero definitivamente yo sí creo que hay que buscar la manera de mejorar la investigación, de mejorar el estudio de la estadística, pero yo sí creo que hay que aplicarla y que esa brecha que existe entre el conocimiento de la estadística y el estudiante que no le tiene cariño es porque no le ha conseguido utilidad. Yo hace algún tiempo diseñé un taller donde mis estudiantes el primer día de clase llegaban en chores, con un bojote de centímetros, un bojote de balanza, y todo el mundo se medía algo y generábamos una gran base de datos. Y cuando estudiábamos estadística con mis datos, con mi población, Claro. con mis elementos. Esos muchachos en algún momento salieron bastante bien, por supuesto con las debilidades que pudiese tener, porque hay gente que necesita más estudio teórico, hay gente más kinestésica, entonces probablemente hay que variar, generar diversos elementos, pero sí mejoró muchísimo en muchos grupos. Formación práctica, pues. Exactamente. Y eso inclusive me recuerda a cuando vi estadística en segundo año en salud pública, justamente. Estaba con el profesor Rísquez, Alejandro Rísquez, y él justamente hizo eso. Hizo una base de datos con peso, talla y nuestro color favorito. Y aparte de eso, hubo en su primera o segunda clase, que fue cuando nos dijo el primer día que descargáramos el SPSS. Y él en plena clase iba explicando, preguntando con una base de datos que él tenía. Claro. Y esa misma base de datos que él hizo en la clase fue la que vi en una presentación de él en sus congresos. Y ahí fue donde capté justamente eso que usted comenta, que si hay, o sea, haciéndolo gráfico y viéndole la utilidad es la única forma en la que uno pueda aprender y por lo menos saber el por qué. Lo que pasa es que, como te digo, no es para todos. No es para todos porque es una educación un poco más para adultos, porque tú tienes que tener, no es que los chamos no lo tengan, sino que todavía no les ha caído la locha suficiente como para decir, yo soy responsable de lo que estoy haciendo. Y en ese decir, yo soy responsable de lo que estoy haciendo para aprender, está toda la jugada de ese tipo de cursos. Yo he dado cursos con adultos de informática aplicada y me ha ido maravilloso porque tú los llevas, los traes, los pones a saltar, y terminan entendiendo más del 80% de lo que tú le quieres decir. Pero la misma estrategia con chamos no funciona. No funciona por no querer, sino que no tienen el nivel de madurez para ese tipo de formación. Entonces, claro, también nosotros los profesores no es que no tengamos, más bien todo lo contrario, tenemos que buscar la manera de mejorar nuestros perfiles. Oye, pero ese método está increíble. Profe, ¿qué palabras tiene para los estudiantes de la facultad de cualquiera de las 6 escuelas, y por lo menos en salud pública de las 6 carreras, que o no sepa o esté motivado pero tiene miedo, o que comenzó y se siente desmotivado para seguir, iniciar o continuar en el mundo de la investigación?
Claro, lo que pasa es que nosotros los profesores vivimos una situación muy compleja desde el punto de vista Del todo, económico, del todo. sobre todo económico, ¿no? Yo tengo un chamo de 8 años, como ya te lo he dicho varias veces, entonces yo tengo que garantizar que ese niño vaya al colegio, etcétera, etcétera. Yo sí quisiera dedicarme exclusivamente a la docencia e investigación, pero tristemente tengo que vivir, tengo que generar recursos, etcétera, etcétera, y eso hace que de alguna manera yo me aleje por temporadas, además de que mi memoria, yo siento a veces, bueno, yo le pido disculpas a mis alumnos, pues yo veo, la última vez que lo conté, que fue el año pasado, vi 580 estudiantes en un año, entre la universidad, las otras universidades y el mundo de la gastronomía. Eso es demasiado. Yo no me aprendo esos nombres. Imposible. Yo no me aprendo sus nombres, sí veo algunas caras y me provoca abrazarlos, pero al final del día yo no sé si les caí bien o mal, Claro. porque al final del día, bueno, uno no es monedita de oro y más al final del día tú no sabes si lo atendiste tan bien como él aspiraba que tú lo Claro. atendiese, pero sí, yo quisiera tener el tiempo suficiente y es el único sinsabor que siempre me queda en la boca cuando hablo de ser docente. Mm, Porque, bueno, al final del día tú terminas siendo un mercenario disculpen Sí, sí, la claro. comparación, pero Bueno. tú terminas siendo un mercenario de la educación. Pero bueno, es lo que Eh, hay en el momento. Es lo que hay en el momento y es la manera en la cual tratamos de complementar la economía. Claro. De esto. Pero sí, a mí me encantaría tener mucho más tiempo para dedicarle a la docencia e investigación. De hecho, mis estudiantes de tesis lo perciben, porque yo a ellos les dedico más tiempo que a otros. Mm, Profesor, yo quiero que usted sea mi tutor de tesis. Bueno, tú sabes con quién te estás metiendo. Te estás metiendo conmigo. Y eso significa que vamos a dedicarle tiempo, que le vas a decir a tu novio que durante los 6, 7 meses que dura tu tesis de grado, no existe. no es que no existe, sino que su tiempo está limitado. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes que trabajar lunes a domingo en esto para graduarnos a tiempo, para que hagamos una tesis chévere, porque mi nombre no va a aparecer en una tesis chinchurra. Lo lamento. Claro, entonces, claro, yo, por supuesto, yo al final casi los cobijos, los llevo, los traigo mamá gallina, pues. Porque al final tú te preocupas a veces porque tienes que hacer lo mejor posible porque funcione. Pero está bien, porque de eso se trata al final. Sí, sí. Y por lo menos para estudiantes en general, ¿qué Sí. palabras de motivación tendría para El pensamiento crítico. O sea, hoy día yo estoy convencido de que la piedra angular de nosotros los venezolanos resilientes, sobrevivientes, etcétera, etcétera, es el pensamiento crítico. O sea, yo no puedo salir a la calle y consumir todo lo que esté a mi alrededor. Y aplica no solo para la comida, aplica para todo. O sea, yo tengo que tener un pensamiento crítico. Cuando yo voy a decir algo que salga de mi boca, yo necesito leer, analizar, interpretar, preguntar. Y en esta época de las inteligencias artificiales, ¿qué te cuesta preguntarle a la inteligencia artificial? Mira, esto que estoy diciendo es verdad. Hay 2 o 3 que te dicen, mira, claro, trata de buscar, por lo menos Gemini, es muy aduladora. súper y parcializada? Y parcializada, entonces ella te va a decir qué lindo lo que estás diciendo, ¿no? Busca una que te golpee, que te diga, mira, lo que estás diciendo no está bien, por esto, por esto, por esto, y hay argumentos en esto, en esto, en esto. Eso lo puedes hacer, yo lo hago, porque yo no todo lo que digo es verdad. Pero ese pensamiento crítico tenemos que fomentarlo nosotros como individuos y salir a la calle todos los días a ver qué es el pensamiento crítico y ser crítico ante lo que tenemos enfrente. No puede ser posible que yo pase por una calle y vea que una señora se caiga y yo no tenga la gentileza de ayudarlo. Eso es falta de pensamiento crítico, eso es tener el foco en otro lugar. ¿Ok? Igual cuando viene una influencia y te dice, mira, no comas tal cosa porque eso es veneno. Ya va. O sea, porque es veneno, ¿qué es lo que está? Hay indicadores, hay la dosis diaria admisible, hay las dosis, hay un bojote de cosas. Ahorita está el tema de las papas y la solanina.
Hemos comido papa con raicitas verdes toda la vida y ahora es veneno. No, no. Ya va. Sí, exacto. Entonces eso, oye. Pensamiento crítico. Eso, bueno, a mí me parece que es importante y es lo que hay que fomentar en nuestros estudiantes y es lo que ellos tienen que fomentar para su vida cotidiana. Ok. Y los invitaría entonces a tanto iniciarse en el camino y inscribirse en el PEI. Claro, a todos, por favor. Por favor, hay que fomentar la investigación. Además de que vas a obtener unas credenciales espectaculares, el PEI te va a ayudar a consolidar el conocimiento y, bueno, hay un relacionamiento. En el mundo de la salud, el networking, como lo llaman ahora, es tan vital como el tener el conocimiento. Es más, hay gente que no tiene conocimiento que gracias al networking llega muy lejos, dependiendo, por supuesto, de cuál es tu concepto de gloria o cuál es tu concepto de éxito. De éxito. Pero no hay nada más lindo que el día que estés bajo las nubes de Calder, digan, este es un estudiante PEI que hizo una investigación y te voltees y recibas tu premio. Eso, a mí me parece que eso es suficientemente... Es espectacular. Es espectacular Sí, para sí. que lo puedas recibir. Entonces ya saben, se inscriben en el PEI. Y profe, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente quedó mucha tela que cortar. Pero bueno, piano, en alguna otra oportunidad. Igual las puertas de la coordinación, bueno, ya usted forma parte de... Pero que han abierto el espacio para en alguna otra oportunidad continuar, tanto con usted como algunos de sus tesistas, para hablar justamente sobre las cosas que se están haciendo. Porque al final para esto está este espacio, para documentar lo que se está haciendo y, bueno, darle su puesto y que la gente sepa lo que se está haciendo en esta casa de estudios. Claro. No, y las puertas de la Escuela de Salud Pública están abiertas siempre. En estos días te doy fechas para que incluso se acerquen y nos acompañen. Claro, sí, claro que sí. Nos avise y prepara un material, ya sea del PEI junto con el backstage, dependiendo de cuál sea la dinámica. Pero Con gusto. 100%, profe. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes. Éxitos. Gracias por acompañarnos en este Detrás de Cámara Científico. Si este episodio te inspiró, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Dale like al video, suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Comparte este material con tus compañeros y colegas. Cada visualización es un reconocimiento al esfuerzo de los profesores de tu Facultad de Medicina. Porque en la UCB, en materia de investigación, seguiremos venciendo la sombra. Nos veremos en el próximo episodio.